Esto es demoníaco. Petal, su nuevo video musical. Y ahora mismo se está volviendo viral, pero por las razones equivocadas. Ariana Grande entra a una audición vestida de amarillo. Sonríe, actúa, espera el veredicto. Del otro lado, varios hombres la observan como si no fuera una persona, sino un producto defectuoso. No es suficientemente buena. Entonces, algo cambia en Ariana Grande. Ella se transforma. Regresa convertida en otra mujer, pero esto tampoco le funciona. Se encuentra desesperada, cambia continuamente, pierde su autenticidad. Una apariencia tras otra, una versión tras otra, un rechazo tras otro, hasta que algo dentro de ella se rompe por completo. Ariana toma una motosierra, entra en la sala y elimina violentamente a todos los que se creían con derecho a decidir cuánto valía. Después regresa cubierta de sangre y las demás mujeres la reciben con aplausos. Esa es la escena más perturbadora de Petal, su nuevo video musical. Y ahora mismo se está volviendo viral, pero por las razones equivocadas. El comentario principal de su video dice: en este momento, en este punto estoy juzgando a su equipo, amigos y familia. Esto es una locura. Y esto ocurre después de que muchos notaran un cambio radical en su apariencia. Pero mientras todo internet discute sobre su aspecto físico, su video musical revela algo aún más perturbador. ¿Qué sucede cuando alguien rechaza a Jesús por la brujería? Pero esta brujería a la que se ha inclinado no surgió de la nada. Es el producto de una herida muy antigua. Sus padres se separaron cuando ella tenía aproximadamente 8 años. Durante mucho tiempo, Ariana evitó hablar demasiado sobre aquella etapa. Pero en una entrevista confesó que este suceso la había afectado profundamente. ¡Wow! Perdón, creo que cuando estás creciendo, muchas veces terminas deseando aquello que nunca tuviste. En mi caso, mis padres se divorciaron. Dijo que su niña interior había permanecido perdida durante años y que recién ahora podía mirar a aquella historia con otros ojos. Pero esa niña que quedó en el medio de esa ruptura siguió soñando con aquel final feliz que no había podido ver en su propia casa. Entonces apareció un escenario, luces, cámaras, aplausos. Durante toda su adolescencia, Ariana obtuvo el papel de Kat Valentin en Victorious, la exitosa serie de Nickelodeon. Kat era dulce, inocente, divertida y extrañamente encantadora. Millones de personas la amaban. Y por primera vez, Ariana parecía haber encontrado un lugar donde todo el mundo la aceptaba. Pero solo había un problema. No amaban a Ariana, amaban a Kat. Y años después, al despedirse del personaje, Ariana confesó que se había escondido detrás de ella durante mucho tiempo. Como el público quería tanto a Kat, Ariana comenzó a fingir que ella realmente era como ese personaje. Y ese detalle cambia por completo la historia, porque todos veían a una adolescente que había alcanzado el sueño de millones. Pero detrás de aquella muchacha pelirroja había una persona aprendiendo una oscura lección. Para poder recibir amor, primero tenía que fingir a alguien que realmente no era. Pero hubo una ruptura todavía más profunda. Ariana había crecido dentro del catolicismo romano. Sin embargo, según relató, cuando a su hermano Frankie le dijeron que Dios no lo amaba por ser homosexual, ella pensó: eso no está bien. No sabemos qué palabras escuchó, ni quién las pronunció. Pero Ariana después de eso abandonó la fe católica. El problema fue que confundió amor con aprobación, porque Dios recibe a los pecadores, pero también los llama al arrepentimiento.
El papa de aquel entonces era totalmente homofóbico y no apoyaba para nada a las mujeres. Y también prohibían cosas como Bob Esponja o Harry Potter. Entonces pensé, esto no está bien, no puedo seguir con esto. Y dije, me voy, chicos. Sin embargo, Ariana no dejó de buscar respuestas espirituales. Simplemente cambió la verdad de Dios por una espiritualidad que nunca confrontaría sus deseos y sus propias convicciones. En el año 2014, Ariana y Frankie visitaron un centro de cábala. Lo que más la atrajo fue la idea de controlar sus intenciones y poder cambiar su realidad. Aunque parece un pequeño detalle, el cambio es profundo y radical. Porque antes la verdad venía de Dios, pero ahora la realidad podía ser transformada por Ariana misma. Ahora ella era su propia autoridad y ya no debía rendirle cuentas a Dios. Pero la cábala fue apenas el comienzo, porque luego siguieron la astrología y el tarot. Comenzó a hablar del retorno de Saturno, una creencia astrológica según la cual los planetas determinan etapas importantes de nuestra vida. Y también habló con naturalidad sobre los signos ascendentes y las compatibilidades astrológicas. Sus propios compañeros de filmación aseguraron que Ariana siempre guardaba un mazo de tarot en su carpa. Así que entre escena y escena realizaba tiradas de 3 cartas y hacía lecturas para los miembros del elenco. Las cartas ya no eran una simple estética, formaban parte de su vida cotidiana. Cuando se le preguntó por su espiritualidad, Ariana dijo que se encontraba en algún punto entre ser literalmente una bruja. Después de eso aceptó entre risas otra descripción: la bruja más bruja. Yo diría que estoy en algún punto entre ser literalmente una bruja. ¿En serio? Sí, literalmente una bruja. No estoy bromeando. ¿Eres una bruja? Lo soy. De hecho, soy la bruja más bruja de todas. Y esto podría parecer una simple broma, pero el patrón es demasiado claro como para ignorarlo. Cábala, astrologías, cartas natales, tarot y una creciente identificación con la figura de la bruja. Y todas estas prácticas parecieran ofrecer cosas diferentes. El tarot promete revelar lo oculto. La astrología parece encontrar patrones en aquello que no podemos controlar. La cábala promete cambiar nuestra realidad. Pero todas terminan diciendo lo mismo. La respuesta está en vos y vos mismo podés interpretar las señales. Vos podés dirigir tu destino, vos podés convertirte en tu propia autoridad y finalmente vos podés salvarte a vos mismo. Por eso, una frase de Petal resulta tan importante: no necesito que nadie me salve. No es una declaración aislada, es la confusión de un recorrido espiritual que lleva más de una década. Ariana pasó de una religión que pronunciaba un veredicto sobre ella y sobre su hermano a una espiritualidad donde nadie podía pronunciar ese veredicto desde fuera. Ahora ella decidiría quién era. Ella determinaría cuánto valía. Ella escribiría el final. Pero todavía le quedaba un juez del que ella todavía no podía escapar: el público. Desde su adolescencia, Ariana vive bajo millones de miradas. Cada cambio en su cabello, su rostro o su cuerpo se convierte en material para desconocidos. Y en el año 2023 reveló algo estremecedor. El cuerpo que muchos recordaban como su versión más saludable había sido, según ella misma, el momento menos saludable de su vida. El cuerpo con el que ustedes han estado comparando mi cuerpo actual era, en realidad, la versión menos saludable de mí misma. En ese momento tomaba muchos antidepresivos, bebía alcohol mientras los tomaba, comía mal y estaba atravesando uno de los peores momentos de mi vida. Y sin embargo, ese aspecto que ustedes consideran que era mi versión saludable, en realidad no lo era. Creo que deberíamos ser más cuidadosos y sentirnos menos cómodos haciendo comentarios sobre el cuerpo de otras personas. Incluso si creemos que estamos diciendo algo bueno o que lo hacemos con buenas intenciones, deberíamos esforzarnos por dejar de hacer ese tipo de comentarios. Estaba medicada, bebía alcohol e incluso se alimentaba muy mal. La imagen que el público utilizaba como prueba de bienestar pertenecía en realidad a una época de profundo malestar.
Y un año después, Ariana se quebró al hablar de ese escrutinio. Dijo que se sentía como un espécimen dentro de una placa de Petri, que cada vez que intentaba corregir algo, aparecía una nueva razón para condenarla. Demasiado delgada, demasiado diferente, demasiado artificial, demasiado sexual, poco atractiva, poco auténtica, siempre demasiado, nunca suficiente. Y entonces llegamos nuevamente a Petal y Ariana entra a una audición. Actúa, la rechazan. Cambia su apariencia, la rechazan otra vez. Construye una nueva versión de sí misma, tampoco sirve. Finalmente toma una motosierra y elimina a quienes pronunciaban los veredictos. Y cuando regresa cubierta de sangre, las mujeres la reciben con aplausos. Destruyó al jurado, pero todavía necesitaba una ovación. Los jueces han cambiado, la necesidad de aprobación permanecía intacta. Entonces, la realidad produjo una ironía cruel. Ariana creó un video sobre una mujer juzgada constantemente por su apariencia. Y la reacción inmediata de Internet fue juzgarla nuevamente por su apariencia. Miles analizaron su rostro y su cuerpo desde una pantalla, algunos con crueldad, otros asegurando estar preocupados, pero todos volvieron a ocupar una silla dentro de aquella sala de audiciones. Y esta historia no trata solamente sobre Ariana Grande, porque todos tenemos nuestra propia sala de audiciones. Cambiamos nuestra manera de hablar para agradar, ocultamos parte de nuestra historia, publicamos la fotografía correcta, construimos una versión presentable de nosotros mismos y esperamos el veredicto. ¿Ahora sí soy suficiente? ¿Ahora sí me aceptan? ¿Ahora sí merezco amor? Pero ningún aplauso puede responder esas preguntas para siempre. La aprobación humana tiene fecha de vencimiento. Hoy aman al personaje, pero mañana exigirán otra versión. El Evangelio no dice que Dios nos acepta porque en el fondo éramos suficientemente buenos. Dice algo mucho más humillante y mucho más glorioso. Nosotros no somos suficientes, pero Cristo sí lo es. El problema no está únicamente en el tarot. Está en el corazón que desea orientación, consuelo y sanidad, pero sin arrepentimiento, sin santidad y sin Dios. Y ese deseo no comenzó con Ariana Grande y tampoco está solamente dentro de ella. Comenzó en el Edén y ahora está en todos nosotros. La serpiente no prometió que el ser humano dejaría de creer en lo espiritual. Prometió algo mucho más atractivo. Serán como dioses. Esta es la antigua seducción de todo intento de autosalvación. Podemos eliminar a todos los jueces de la sala y continuar siendo culpables ante el único juez cuya sentencia importa eternamente. Pero Cristo no vino a ayudarnos a construir una versión más auténtica de nosotros mismos. Jesús vino a salvar a pecadores. Él también fue observado, juzgado, despreciado y rechazado. Pero no fue rechazado porque era insuficiente. Fue rechazado siendo el único verdaderamente justo. Y en la cruz recibió la condenación de culpables para que todo aquel que cree en Él sea declarado justo, no por su apariencia, no por sus logros ni su capacidad de reinventarse, sino por la perfecta justicia de Cristo que ganó por una obediencia a toda la ley de Dios. Y nosotros no conocemos el corazón de Ariana Grande, pero sí sabemos lo que ella necesita. Exactamente lo mismo que nosotros. Ella no necesita que Internet la declare suficientemente hermosa. No necesita crear otra versión de ella misma. No necesita interpretar otra tirada de cartas. Necesita arrepentirse de sus ídolos, abandonar toda pretensión de autosalvación y acudir a Jesucristo. En el tarot puede encontrar interpretaciones, en la astrología patrones, en la fama aplausos y dentro de ella misma
nuevas versiones de la misma fragilidad. Pero solamente en Cristo puede encontrar una justicia perfecta para los culpables y una salvación que no depende de mantener una imagen delante de las demás personas. Por eso no nos burlamos de Ariana, sino que oramos para que el Señor le conceda el arrepentimiento y la fe que necesita. Pero no como la fe falsa de su juventud dentro de la institución romana llena de distorsiones y mentiras, sino una fe que solamente Dios puede concederle, una fe que viene acompañada de vida abundante. Así que no nos burlamos de Ariana Grande, porque después de tantas voces diciendo no sos suficiente, existe una verdad que ella y todos nosotros necesitamos escuchar. Nunca fuimos suficientes. Por eso es que necesitamos a un Salvador. Y Cristo todavía dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Él vivió, murió y resucitó para salvarnos de nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos y creer en Él. Él nos va a dar vida verdadera. Gracias a todos los miembros del canal y a quienes nos ayudan de una u otra manera.